Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Como buen friki que soy de todo equipo de medida, me faltaba en el arsenal de aparatos el que hoy os traigo aquí, un medidor doméstico de CO2 o, lo que es lo mismo, de dióxido de carbono, ese gas que los humanos nos empeñamos en expulsar cada vez que respiramos. Este bonito aparatito que hoy os muestro, además de medir el CO2, también nos indicará la temperatura de la habitación así como la humedad. Es de la marca Kaiwetz. Creo que es el modelo EH8, aunque no puedo asegurarlo puesto que es un producto nuevo y solo le veo aquí la referencia, pero lo podéis encontrar en su página web, la cual estaré mostrando en pantalla y dejaré su link de acceso en la descripción del vídeo. Vamos a realizar un desempaquetado, os lo mostraré, os contaré cómo funciona y le haremos un par de pruebas para ver si es mínimamente fiable o no. Aquí está. Me ha llegado en esta pequeña caja de cartón con muy buena terminación, una serigrafía muy clarita que me recuerda a otro tipo de productos de diseño moderno. En su interior nos vamos a encontrar primeramente con un manual de instrucciones, el propio producto envuelto en un plástico sedoso y, aquí escondido detrás de este doble fondo secreto, un cable con puntera tipo micro USB que nos servirá para cargar el detector tras enchufarlo al puerto USB de un ordenador, tablet o un cargador estándar que tengamos en casa. Algo que no me ha gustado mucho es que el manual de instrucciones solo viene en idioma inglés y como creo necesario leerlo detenidamente para conocer su funcionamiento, me ha fastidiado. Pero no os preocupéis, tras interpretar dicho manual a mi manera creo que os voy a poder explicar perfectamente cómo funciona y cómo configurarlo para poder acceder a la información que nos puede dar desde cualquier parte del mundo gracias a nuestro teléfono móvil y al software que podremos instalar gratuitamente. Lo primero que debíamos de hacer nada más sacarlo de la caja es darle una carga completa hasta que los 3 niveles que aparecen en el dibujo de la batería salgan permanentes. El detector tiene un indicador luminoso en la parte superior que nos indicará con una luz verde que los niveles de CO2 están correctos, con una luz amarilla que están regular y con una roja que están mal. Otra cosa a tener en cuenta es que, durante la carga de la batería, es posible que el detector se caliente ligeramente, lo que podría afectar a la medición durante este proceso. Una vez cargado, ya lo podremos poner en el lugar que hayamos elegido para él, el cual debería de estar un poco apartado de puertas y ventanas, así como de corrientes de aire. He leído en varios sitios que la altura recomendada para situarlo sería de entre 1 y 1,5 metros. En el interior de su pantalla nos vamos a encontrar primeramente, y bien grande, la medida de dióxido de carbono expresada en partes por millón, así como, simplificado con un icono, si la medida está bien, regular o mal. Tenemos a su derecha una cara que con su expresión lo dice todo. Sobre las cantidades recomendadas en la medición, en este apartado del manual lo podremos ver. A continuación, en la parte inferior podremos ver la medida de la temperatura ambiente así como su humedad, indicada la primera en grados centígrados o Fahrenheit y la segunda indicada en tantos por ciento. Ya debajo de todo tenemos el indicador de la batería que tiene 3 niveles de indicación. Sé que es intuitivo, pero hay que decir que indica carga baja, media y alta. Ya en la parte trasera del aparato nos vamos a encontrar con 2 botones, a la izquierda el botón A y a su derecha el B. Estos tienen las funciones que ahora os cuento. Si hacemos una rápida pulsación del botón A, podremos ver que en la pantalla se conmuta la medición de temperatura entre grados centígrados y Fahrenheit. Si hacemos una pulsación larga del botón A, apagaremos o encenderemos el aparato. Pasamos ahora al botón B. Si hacemos una pulsación corta de dicho botón, apagaremos o encenderemos la retroiluminación de la pantalla. El detector seguirá funcionando, pero sin esta iluminación, lo que alargará la duración de la batería. Esto puede ser de gran utilidad para quien vea los datos desde el teléfono sin estar delante del medidor. Si hacemos doble pulsación sobre el botón B, conectaremos la Wi-Fi. Primeramente aparecerá su icono de forma intermitente, indicando el modo de búsqueda, para finalmente quedar encendido de forma continua. Indicaros que la Wi-Fi de este instrumento funciona en la banda de 2,4 GHz. Si hacemos una pulsación prolongada sobre el botón B, activaremos o desactivaremos la alarma por exceso de CO2. Si pulsamos al mismo tiempo los 2 botones, tanto A como B, de forma prolongada, procederemos a iniciar el proceso de calibrado.
Para realizar esta función es recomendable asegurarnos de tener la habitación bien ventilada. Repito, bien ventilada. Tras haber pulsado los dos botones al mismo tiempo en la pantalla aparecerá una cuenta atrás de unos 200 segundos. Al finalizar tendremos nuestro aparato calibrado. El rango de funcionamiento de este instrumento va desde las 400 partes por millón hasta las 5000. Desde que yo lo tengo nunca ha bajado de 400. Entiendo que no puede indicarlas. Además, por lo que he leído en varios artículos, la contaminación existente en la atmósfera actualmente ronda esta medida de 400 y va en aumento desde hace muchos años a causa de la contaminación. Este aparato es idóneo para controlar la presencia de este gas en lugares donde pueda darse una fuerte concentración de personas en espacios cerrados, como pueden ser lugares de trabajo y reuniones, bares, pubs, discotecas, salas de espera o reuniones familiares, sabiendo así cuándo es recomendable ventilar el recinto por estar su atmósfera un poco cargada, ayudando con ello a prevenir los contagios de los virus que tanto afectan en la actualidad. Hasta aquí creo que ya está todo dicho sobre el detector, creo que no me queda nada, por lo que ahora pasamos a explicar cómo funciona la aplicación para el teléfono móvil, con el que podremos saber las medidas que ofrece este instrumento desde cualquier parte del mundo. Instalaremos la aplicación móvil que indica el fabricante. Lo podremos hacer escaneando este código QR que aparece en las instrucciones o abriendo nuestra aplicación para la descarga de programas y buscando la que se llama Tuya Smart, que es esta que os estará apareciendo en pantalla. Le damos a descargar y cuando finalice le damos a instalar. Avisados quedáis de que yo no me responsabilizo de nada de lo que pueda ocurrir al intentar instalar aplicaciones. Cada usuario debe saber lo que hace y responsabilizarse de sus acciones. Si uno no se ve con conocimientos en la materia, es mejor que no lo haga. Continuamos. Una vez instalada la aplicación, la abriremos y no queda más remedio. Aceptaremos las condiciones de las políticas de privacidad, así como el acuerdo de usuario. Seguidamente pulsaremos en la opción de crear una nueva cuenta. Indicaremos en el primer apartado cuál es nuestro país y en el siguiente la dirección de nuestro correo electrónico. Marcando la casilla de estar de acuerdo con las políticas de privacidad, etc. Pulsaremos finalmente el botón de obtener el código de verificación, el cual nos llegará al correo electrónico que hemos marcado anteriormente y que tendremos que introducir en la siguiente pantalla que nos aparece. Lo marcamos y de seguido nos aparece una nueva ventana donde nos permite introducir la contraseña que nosotros queramos, la cual será la que nos permita acceder al programa. En la siguiente pantalla os pedirá permisos para diferentes cosas. Marcáis las que creáis conveniente y tras ello pulsáis en Ir a la aplicación. Una de las primeras cosas que os va a pedir el programa es que busquéis el instrumento del que queréis obtener las medidas, es decir, nuestro detector de CO2, puesto que este programa sirve para muchos otros. Antes de nada os digo que activéis el GPS de vuestro terminal, pues creo que no encontrará el detector de CO2 si no es así. Yo lo intenté con él apagado y me dio muchos dolores de cabeza no consiguiéndolo hasta que, como he dicho, activé el GPS. Como estaréis viendo en pantalla, aparece un rosco girando indicando que está buscando nuestro detector de CO2. Así que lo tendremos con la wifi encendida parpadeando, para lo cual habremos pulsado antes 2 veces el botón B. Si no conseguís identificar el detector a la primera, hay que insistir una segunda. Yo he realizado el emparejamiento en varias ocasiones y nunca lo conseguí a la primera, pero sí que se puede conseguir. Una cosa que también os va a pedir en cualquier momento es esta pantalla que os muestro. Os va a pedir el emparejamiento del detector de CO2 con vuestro router Wi-Fi. Acordaros de que deben de estar los dos en la misma banda de 2,4 GHz y no en la de 5. Indicarle cuál es el nombre de vuestro acceso a internet y la contraseña que tiene para poder entrar, puesto que este detector de CO2 manda los datos a la nube donde permanecerán allí durante 2 años. Manda dichos datos cada 10 minutos o de forma instantánea
Si la medición de CO2 sufre un cambio superior a 10 partes por millón, la temperatura cambia 1 grado o la humedad cambia un 5%. Luego, con vuestro teléfono móvil podéis acceder al historial de todos estos datos. Ir siguiendo y cumplimentando las pantallas que os puedan aparecer hasta que veáis esta con el instrumento ya identificado. Arrancará la aplicación, buscará cualquier otro aparato y os aparecerán ya los datos de medición en pantalla. Como es mi caso, si el medidor detecta que la Wi-Fi es débil por estar demasiado alejada del router, os indicará con esta pantalla que os acerquéis al mismo para mejorar la señal, dado que de ser muy débil pueden aparecer datos corruptos. Pulsando sobre cada una de las medidas podréis acceder al historial de las mismas observándose con una gráfica. Pensad que al principio no va a haber datos guardados, así que no esperéis ver gráficas completas, hay que darle tiempo. Cuando ya me pensaba que estaba terminando este vídeo, me he acordado de que quiero dejaros esta pequeña muestra de lo correcto de las mediciones que hace este detector. En cuanto a temperatura y humedad, lo contrasto con otros chismes que tengo por aquí por casa y podéis observar que todos marcan 20 grados centígrados. En cuanto a humedad, estos dos marcan 65 y este 67, la diferencia es mínima. No tengo forma de contrastar el CO2, pero he querido hacer este pequeño experimento para que lo veáis con vuestros ojos. He metido en esta caja de luz fotográfica, que no es más que una tienda de campaña pequeña de menos de 1 metro cúbico, el medidor junto con un cronómetro. Me he puesto a respirar con normalidad en su interior y veréis que en apenas 2 minutos la medición sube de unas 525 partes por millón hasta unas 1524. Quiero decir con ello que el aparato sí es sensible en este sentido. Nada más amigos, espero que con este vídeo pueda ayudar a alguien a conocer este medidor un poquito más y a saberlo configurar. Solicitaros que si lo tenéis a bien y me creéis merecedor de ello, os podáis suscribir al canal, activéis las campanitas y pulséis el like. Me estaréis ayudando mucho con el canal. En la descripción del vídeo os dejaré un link donde podréis acceder a la página web del fabricante y hacer la compra del mismo si os ha interesado. Daros las gracias por aguantarme y, ahora sí, podéis ir en paz. Un saludo amigos.